Capítulo 32. Regreso al hogar. Seizo vagaba a la deriva en el mar tormentoso de su propia conciencia, incapaz de encontrarse a sí mismo entre las penumbras de aquel dormitorio. Había bebido sake por primera vez en su vida, y vencidas las náuseas de la primera botella, se había dejado arrasar por un sopor malsano que duraba ya 2 días. Varias veces el posadero había tocado a su puerta para ofrecerle comida, y él lo había echado sin siquiera abrir una rendija para asomarse, con fría educación en un principio, a grito las últimas veces. Pronto lo tomarían por uno de esos ronin que se instalan en una taberna perdida lejos de las ciudades y exigen atenciones usando el miedo como única moneda de pago. No pasaría mucho tiempo antes de que alguien viniera a echarlo por la fuerza, pero era incapaz de hacer frente al mundo que había más allá de aquellas 4 paredes, a lo que debía hacer en ese mundo. Las lágrimas del sacerdote Kosei, sus últimas palabras, se habían grabado a fuego en su mente, y desde aquella noche trataba de explicarse cómo había podido ser tan frío, tan inmisericorde, pues su mano ni siquiera titubeó. Ahora, sin embargo, el remordimiento le devoraba las entrañas y maldijo a Kenzaburo Arima por guiarle a través de una senda llena de espinos en la que se dejaba jirones del alma. Cobrarse la vida de Kosei le había hecho comprender el verdadero coste de la venganza, del que ya le advirtiera el bonzo errante de las playas de Hoki, y por más que lo intentara, no hallaba honor alguno en ejecutar a un hombre indefenso. Ellos asesinaron a tu padre, como lo hacen los seres más abyectos, sin empuñar el cuchillo que da muerte. Tú, sin embargo, les concederás la clemencia de una muerte justa a manos de aquel que tiene pleno derecho a reclamar sus vidas. Jamás te sientas culpable por ello. Pero las palabras de Kenzaburo le ofrecían escaso consuelo en aquella oscuridad enrarecida. Seizo sabía que si matara al abad del Gakuen-ji, un hombre del que poco o nada sabía, le había atormentado hasta tal punto, cobrarse su próxima víctima le infligiría un tormento del que jamás podría recuperarse. Era la perspectiva de mirar cara a cara a aquel hombre lo que verdaderamente lo retenía en la posada, pero nadie puede huir de su destino, así que al anochecer del tercer día, recuperado ya de la resaca, dejó 30 piezas de cobre sobre el mostrador y partió sin que nadie osara cruzar palabra con aquel ronin de gesto hosco y ojos vacíos. Viajó hacia el sur bajo las estrellas, la mirada perdida en el profundo firmamento. Cruzó bosques y valles cubiertos de rocío, y cuando el horizonte comenzó a clarear por el este, miró a su alrededor y descubrió que por fin había llegado a casa. Se encontraba en las tierras de su padre, las mismas que había recorrido durante su infancia a lomos de un caballo, abrazado a la cintura de su hermano. No recordaba con precisión los caminos y los bosques que atravesaba, ni los recodos del río Ibi que ocasionalmente vislumbraba al coronar una ladera, pero todo despertaba en él una sensación de reencuentro. Aún le quedaban por delante 4 días de marcha antes de llegar a la que fuera la fortaleza del clan Ikeda. No tenía prisa por alcanzar su destino, así que intentó disfrutar del viaje. Recorrió los caminos principales y saludó con cordialidad a aquellos con los que se cruzaba. Paró en la casa de postas a refrescarse y se tomó su tiempo para rezar junto a los pequeños templetes de piedra a orillas de las veredas, y a cada paso que daba hacía un esfuerzo por recordar el rostro de Hitetsu Watanabe, el caro de su padre, con el que tanto tiempo había pasado al ser también su maestro e instructor durante la infancia. Probablemente, se decía, Watanabe y su padre habrían descansado y charlado en alguna de aquellas posadas en las que él se detenía ahora a tomar el té. Ya entonces, Watanabe era un hombre a punto de entrar en la ancianidad, y su padre había querido que fuera él
persona de su máxima confianza, quien enseñara a sus hijos escritura y matemáticas. Pero el caro fue más allá y también les hizo memorizar poesía, practicar caligrafía y matemáticas chinas. Era un hombre sumamente ocupado, pues en él recaía gran parte de la administración cotidiana del clan, asuntos que no eran lo suficientemente importantes como para molestar al daimio, pero tampoco tan nimios como para dejarlos en manos de los funcionarios. Pese a ello, Seizo recordaba que siempre fue paciente y afectuoso con él, incluso cuando se cruzaba de brazos con gesto obstinado, e insistía en que no era caligrafía lo que quería practicar, sino esgrima con su hermano mayor. Según se adentraba en la provincia de Izumo, el paisaje se volvía más cotidiano y familiar, como si cada paso le acercara un poco más al centro mismo de su memoria. El acento de la gente, el color grisáceo de la tierra, la fragancia de los bosques de cedros, el olor a comida en las posadas, recuerdos que fueron precipitando gota a gota en su pecho, hasta hacerlo desbordar cuando, al atardecer del cuarto día, desde una colina pelada por el viento, vio en la distancia el que fuera hogar de su familia. Se quebró su compostura y con los ojos húmedos contempló durante una eternidad el último bastión de su antigua familia. Pero el tiempo no se detiene para nadie, y cuando la noche comenzó a cerrarse sobre él, se enjugó las lágrimas y se puso de nuevo en marcha. Abandonó el camino principal y se encaminó campo a través hacia el gran bosque que se extendía junto a la muralla este de la fortaleza. Conocía el lugar palmo a palmo, pues cambian las personas, los gobernantes e incluso los países, pero los viejos bosques permanecen inmutables. Cada roca, cada tocón y cada árbol caído se encontraban justo donde los recordaba, de tal modo que cruzar la espesura fue como volver atrás en el tiempo. Cuando llegó a las lindes de la foresta, justo antes de salir a campo abierto, entre el bosque y el anillo exterior del castillo, se encaramó un frondoso enebro y se instaló en las ramas bajas. Desde allí podía escrutar la rutina de los guardias sobre las murallas exterior, que continuaba rodeada por un profundo foso de agua. Seizo sabía que infiltrarse en un castillo no era como adentrarse en cualquier otro sitio, pues era un lugar ideado para ser inexpugnable, bien fuera para defenderse de 1000 hombres o de uno solo. Fuyumaru le enseñó que incluso para los maestros que atraviesan constantemente el umbral entre el reino de los gatos y el de los hombres, semejante empresa requiere semanas de preparación. Estudiar el recorrido de las rondas de vigilancia, buscar planos, informadores veraces que detallen todo lo que no se puede ver desde el exterior, sobornar a personas de dentro que ayuden al intruso una vez atraviese las defensas exteriores. En definitiva, un despliegue de recursos del que Seizo no disponía, pero sí tenía una ventaja táctica inestimable. Conocía aquel castillo mejor que sus actuales inquilinos, y probablemente fuera la última persona viva en saber que, justo enfrente del lugar donde se había apostado, había una entrada oculta. De los muchos pasadizos secretos que recorría la fortaleza, Seizo había escogido aquel por lo retorcido que había sido el arquitecto a la hora de ocultarlo en la estructura. Aproximadamente a 1,5 de profundidad bajo las aguas se encontraba una supuesta boca de desagüe enrejada que solo quedaba visible cuando el foso estaba vacío. Era un acceso angosto, pero alguien lo suficientemente ágil y delgado podría deslizarse entre las rejas y pasar de un lado a otro. Una vez en el interior de la tubería, se debía bucear hasta emerger en una cámara sumida en el más absoluta negrura. En el techo había una pequeña escotilla de madera que podía encontrarse a tientas si se sabía que estaba allí. Esta era la entrada a un pasaje que recorría una sección de la muralla defensiva, entre el lienzo interior y exterior de ladrillos. Más adelante,
El pasadizo conectaba bajo tierra con la torre del homenaje y recorría los entresuelos de las distintas plantas, pudiéndose llegar hasta los mismos aposentos del señor del castillo. Por supuesto, no fue ideado como vía de escape, dado lo enrevesado y peligroso de la travesía, sino como medio de intercambiar información con el exterior a través de mensajeros en caso de asedio. Seidó conocía bien aquel sinuoso secreto, pues en su niñez él y su hermano, Linterna en Ristre, se habían adentrado más de una vez en el pasadizo que recorría la muralla y habían llegado hasta la cámara de aire bajo el nivel del agua. Los hermanos dudaban incluso de que su padre conociera la existencia de tal entrada y lo guardaron en secreto por miedo a que, al descubrirlo, mandara cegarlo y ellos perdieran uno de sus lugares favoritos para jugar a espías y asesinos. Sacudió la cabeza al recordar aquel juego premonitorio y, sin quitar ojo a las patrullas de guardias, comenzó a masticar un trozo de pescado encurtido que llevaba en la bolsa. Estaba salado y correoso, pero saciaba el apetito sin necesidad de llenar el estómago. También comió una bola de arroz envuelta en hojas de bijao y bebió un trago de té bien amargo para completar la cena. Después aguardó con paciencia el momento propicio hasta que la luna quedó oculta por las nubes, justo cuando la guardia patrullaba secciones alejadas de la muralla. Entonces Seidó se descolgó del árbol, corrió hasta la orilla del foso y se zambulló límpidamente en las aguas. De su presencia allí solo quedaron las ondulaciones sobre la negra superficie. El consejero dormía plácidamente en la estancia que una vez fuera dormitorio de Akiyama Ikeda, legítimo señor del castillo. Ser el administrador de aquellas tierras era la prebenda obtenida por rendir la fortaleza a los Sugawara y mediar ante los funcionarios para que no se rebelaran contra sus nuevos amos. De modo que el viejo Karo disfrutaba en el ocaso de su vida del trato y del respeto propios de un auténtico daimyo. Satisfecho de aquella gloria inmerecida, dormía un sueño profundo que indicaba que aún gozaba de buena salud pese a su edad y que no tenía problemas de conciencia que le privaran del descanso. Un libro se había deslizado entre sus dedos hasta caerle sobre el regazo y una vela recién consumida aún humeaba junto al lecho. Seidó lo observó dormitar desde un rincón en penumbras y no tardó en comprender que algo iba mal. Lentamente empuñó el wakizashi con la derecha y la hoja paralela del antebrazo y se aproximó dispuesto a interrumpir el último sueño de aquel hombre. ¿Quién eres?, preguntó Seidó inclinándose sobre su víctima. El durmiente entreabrió los ojos somnolientos que pronto se tornaron desorbitados al percatarse de la presencia del asesino. Intentó gritar, pero una mano de hierro le tapaba la boca. Sin mediar palabra, el samurái le mostró el filo del sable, corto para acto seguido apoyarlo contra el cuello de su presa. Luego levantó la mano muy despacio, pues el miedo resultaba mejor mordaza. ¿Quién eres y dónde se encuentra Hitetsu Watanabe?, insistió. El hombre, unos 30 años más joven que el viejo Karo, se encontraba bañado por el sudor frío que cubría el contorno de sus labios. Hitetsu Watanabe, el antiguo Karo de los Ikeda, administrador del feudo para Gendo Sugawara. Ah, sí, el viejo Watanabe, tartamudeó. Dejó su puesto hace años. Se le permitió partir por sus servicios a nuestro señor. ¿Dónde fue? El hombre frunció el ceño, como si no comprendiera tal pregunta. ¿A quién le podía interesar el destino de aquel viejo loco? Al parecer, a su interrogador, pues su acero le mordió más profundamente al no obtener una pronta respuesta. No lo sé con certeza. Se dice que enloqueció y ahora vive como un ermitaño. ¿Dónde?, insistió Seidó. Dicen que ahora mendiga a orillas del lago Jinsai,
balbuceó. Pero quizás solo sean habladurías, a nadie le importa dónde esté de verdad ese viejo chocho. La mirada del intruso se tornó en hielo al escuchar aquellas palabras, y el hombre cerró los ojos por temor a haber cometido un error fatal. ¿Quién eres tú y por qué ocupas los aposentos del señor del castillo? Yo solo soy un vasallo, administro el feudo por orden del señor Sugawara, pero nada tengo que ver. Si le ha pasado algo al viejo, se lo juro. Probablemente Kenzaburo tampoco supiera que el caro había abandonado su puesto, pero esto no cambia nada en absoluto. La traición que se había consumado años atrás y la sentencia también. Solo quedaba por ejecutar la pena. Mientras se planteaba las consecuencias de aquel imprevisto, Seizo distrajo brevemente la vigilancia sobre su presa, y ésta tuvo tiempo de sopesar que muy probablemente aquel asesino lo ejecutaría ahora que tenía la información que le interesaba, por lo que reunió el escaso valor que le restaba y comenzó a llamar histéricamente a los guardias. Afortunadamente no había guardaespaldas en la cámara contigua, pero la guardia pronto llegaría por el pasillo. Se volvió hacia el administrador de los Sugawara y, levantándolo por el cuello del kimono, le golpeó la nariz para hacerlo callar. El dolor solo consiguió asustar más al funcionario, que redobló la energía de sus gritos. Un segundo y un tercer puñetazo quebraron con un sonido seco la nariz y dejaron inconsciente a aquel hombre. Seizo lo dejó caer a un lado, saltó sobre una mesa y se dio impulso hasta alcanzar las vigas. Desde allí, como un reptil, se deslizó al interior del entresuelo y cubrió el hueco del techo, devolviendo el panel de madera a su posición original. Mientras huía por los recovecos que recorrían la estructura entre planta y planta, se mortificaba por haber actuado como un advenedizo. Fuyumaru ya le advirtió sobre la necesidad de dejar a un lado toda duda cuando se adentraba en el reino de los gatos. De lo contrario, las consecuencias podían ser nefastas. Debería haber ejecutado a su presa en cuanto tuvo de ella lo que necesitaba. Eso habría resultado limpio y eficaz. Le habría dado tiempo para salir de allí con calma, y su presencia en el castillo habría sido como la de un fantasma. Ahora, sin embargo, dejaba atrás a un testigo que había visto su rostro, que organizaría una partida de búsqueda antes del amanecer, y sobre todo, que sabía a quién estaba buscando. Reanimar al señor Tanizawa no fue tarea fácil. Los médicos trabajaron toda la noche, pues la nariz había quedado completamente destrozada y astillas de hueso se habían enterrado bajo el labio. Una vez lograron que Tanizawa recuperara la conciencia, procedieron a extraerle uno a uno los trozos del tabique nasal y extrajeron durante varias horas en enderezarle lo que quedaba del mismo y sujetárselo con un molde de madera que fijaron con largas vendas al rostro del paciente. Todo ello debieron realizarlo entre los constantes gritos de Tanizawa, fruto del dolor y de la furia indignada que le embargaba. Había amanecido ya cuando el administrador por fin pudo congregar a sus comandantes en los aposentos. Todos se arrodillaron ante él e intercambiaron miradas furtivas al contemplar el estado en que había quedado aquel hombre, cuyo rostro parecía vendado desde el labio superior hasta las cejas, con 2 incisiones para los ojos que supuraban odio. Señor Tanizawa, no sabemos cómo ha podido suceder, comenzó a decir el comandante Toji, responsable de mantener la paz en el castillo y los caminos del feudo. Asumo toda la responsabilidad y le prometo que antes de que caiga la tarde le traeré la cabeza del intruso. Silencio, inútiles, exclamó el administrador, golpeando el tatami con el abanico cerrado. No quiero saber nada de vosotros. Habéis demostrado ser unos ineptos. Quiero a alguien competente para capturar a ese hijo de puta. Los oficiales volvieron a mirarse de reojo. Alguno llegó a murmurar su descontento ante los excesos verbales de aquel hombre, pero Tanizawa los acalló con una orden. Haced venir al
a Saemon y Kura,